Hoy vamos a revisar el proceso de fabricación de latas de cerveza. Vamos a analizarlo y vamos a ver qué cosas podemos encontrar y cómo poderlo mejorar por medio del análisis de cadena de valor o BCM. El proceso de fabricación de una lata de cerveza pues consta de una máquina grande donde se monta un rollo de aluminio de 100 kilogramos aproximadamente, en el cual las láminas de aluminio son troqueladas para formar piezas redondas. Se les hace un doblez en la orilla para formar un pequeño vaso. El vaso pasa a un proceso llamado embutido para formar el cuerpo de la lata de cerveza, donde se estira el vaso para poder darle una mayor altura. Después pasa el proceso de lavado para brillantarlo, etcétera, y después pasan el proceso de estampado para agregar tintas a la lata, y finalmente pasa al área de paletizado, embalaje, para poderlo mandar al cliente. Vamos a revisar la empresa que se llama Acme. Es una empresa que fabrica latas de aluminio, en la cual se paletizan por requerimientos del cliente en paquetes de 100 piezas para suministrarlos a su cliente, que se llama Cerveza Oro. Entonces, pues nosotros debemos de hacer nuestro mapeo siempre tomando en cuenta los requisitos del cliente. Tomando en cuenta el análisis de BCM, pues vamos a representar la planta cervecera del cliente como un icono de fábrica y lo vamos a colocar siempre en la parte superior derecha del mapa. Debajo de este icono vamos a dibujar un cuadro de datos donde registramos los requisitos del cliente. Este es un lugar crítico cuando vamos a empezar a analizar cualquier proceso para enfocar la mejora continua. Debemos de tener bien clara la especificación del valor del producto tal como lo percibe el cliente, ya que vamos a correr el riesgo de mejorar un flujo de valor que proporciona de forma eficiente al cliente algo diferente realmente de lo que desea. Por lo tanto, el mapeo siempre debemos de comenzarlo con definir, tener claro los requisitos del cliente. Cerveza Oro, hemos investigado y Cerveza Oro opera en 3 turnos. Este cliente ocupa 50,000 latas de aluminio a la semana y requiere envíos diarios. Por lo general requiere 35,000 latas de cerveza de 355 mililitros y 15,000 latas de 473 mililitros cada semana. Y eso lo tengo que ir reflejando en este cuadrito. Cerveza Oro solicita que el embalaje de las latas sean en paquetes de 100 latas, por eso es como la unidad, nuestro tiempo de paso, recuerden. Y en ese se pueden poner hasta 10 paquetes dentro del mismo pallet para así organizarlo en el almacén. O hemos investigado que el cliente ordena por número de paquetes. Después tenemos que ir analizando, mapeando los procesos básicos de producción usando un cuadro de proceso, y básicamente la regla es agrupar varios procesos siempre que estén en flujo continuo. Pero si de alguna forma el flujo del material se detiene generando inventario estancado que se acumula o se mueve por lote, deberemos de estar dibujando 2 cuadros de proceso aunque los procesos hagan la misma operación. El flujo de material se dibuja de izquierda a derecha, de la mitad inferior del mapa, en el orden donde vamos a pasar los pasos de procesamiento, y no de acuerdo al diseño físico de la planta, sino qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre al final. Entonces hemos definido o hemos encontrado, después del análisis, que tenemos 5 etapas del proceso, y la última que se refiere al tema de envío, que tenemos la etapa de troquelado y embutido. Aunque son etapas diferentes, lo que vemos es que los tiempos de ciclo son iguales y básicamente no se genera algún inventario intermedio, por eso los agrupamos como una sola etapa. Sin embargo, en la etapa de estampado tenemos dos, porque las etapas de estampado entre ellas generan un inventario intermedio, que ese pues ahí lo tenemos y no lo vamos a poder analizar. Por eso estamos asignando dos cuadros de proceso para identificar estas dos etapas, que si la viéramos físicamente en la planta pues parecería una sola etapa del proceso, pero al momento de tener ese inventario ahí en medio que hemos encontrado, tenemos que dibujar dos etapas. En el BCM siempre debemos recopilar información importante que nos va a poder ayudar a decidir cuál será el estado futuro. Entonces vamos a investigar desde el proceso como tiempos de ciclo, es decir, cuánto tiempo tarda en fabricar una pieza en esa etapa del proceso, tiempos de cambio, cuánto me estoy tardando en hacer cambios de formatos, horas netas laborables, porcentaje de scrap,
cuánto esa máquina está topada de acuerdo a la demanda que tenemos actual, y todos aquellos indicadores que te pueden ayudar a identificar cómo puede hacer más eficiente el proceso. Entonces, para este caso, pues hemos visto que es importante estar determinando el tiempo de ciclo, el tiempo de cambio, porque si te fijas nos están pidiendo dos tipos de material, entre 355 mililitros y 473 mililitros. Por eso es importante mantener aquí determinado el tiempo de ciclo. El uptime, que es esto de la demanda. Entonces tenemos, por ejemplo, en troquelado y embutido, el 85% de la máquina topada que está trabajando continuamente de acuerdo a la demanda. Tenemos tiempos netos laborables o máximos laborables o tiempo disponible por turno de 21.973 segundos, que esto después revisaremos de dónde sale. La planta trabaja en 3 turnos y, por ejemplo, en el troquelado y embutido tenemos un indicador que es EPE, que este es each piece each, que significa que cada pieza cuando, es decir, cada cuando estamos haciendo el cambio. Entonces cada 2 semanas estamos haciendo un cambio de formato para estar cambiando. Esto así lo hemos encontrado. Como lo vimos anteriormente, es que cuando tenemos flujo sin término tenemos que estarlo mapeando, y esos inventarios que encontremos tenemos que identificarlos o marcarlos en nuestro BCM como un triángulo de advertencia para capturar aquí la cantidad de inventario de la ubicación. Si el inventario se ubica en más de una ubicación en los procesos, debemos dibujar más de un triángulo. Mientras hemos mapeado el flujo de materiales, hemos encontrado lugares donde vamos acumulando inventario o se va acumulando inventario por diversos motivos, y esos debemos estarlos representando con iconos de advertencia en forma de triángulo para poder llamar la atención, y aquí abajo capturamos la cantidad de inventario que hemos visto en promedio hay en esa ubicación. Entonces te fijas en cada ubicación, en cada etapa del proceso, básicamente hemos encontrado inventario en todas las etapas, y eso es algo de llamar la atención, porque aquí no estamos fomentando el flujo continuo, estamos estancando mucho los procesos por tener inventarios intermedios. Otra cosa es que debemos investigar lo más que podamos a nuestro principal proveedor de materia prima. En este caso sería nuestro proveedor de bobinas de aluminio. Para ello colocamos un icono en el otro extremo del mapa y usamos el mismo icono del camión y la flecha para mostrar la cantidad de material que surte a la planta que estamos analizando, de planta de latas Acme. Hemos analizado y el proveedor realiza envíos una vez a la semana y envía bobinas de 100 kilos. En otras palabras, el proveedor no puede entregar menos de una bobina completa, pero puede entregar cualquier cantidad de bobinas completas según se solicite. Una vez en ACME, las bobinas de aluminio se llevan a un área de almacenamiento. Eso lo hemos revisado y lo colocamos, como es inventario, colocamos el triángulo y colocamos las piezas que en promedio se mantiene en el inventario. Algo importante es que si tenemos muchos proveedores que nos surten, pues principalmente agarremos el principal. Si por ejemplo fabricamos a dulces, los dulces el 80% 90% es azúcar o jarabe de maíz, pues podemos mapear esos dos proveedores de azúcar y jarabe de maíz, o mapear el que tiene el mayor porcentaje para no hacer nuestro diagrama más complejo, sino analizar el de mayor relevancia. ¿Sale? Pues bueno, ahora lo que debemos estar preguntándonos es cómo la planta ACME va a saber o cada proceso o el proveedor de bobinas cuándo y cuánto producir. Para ello requerimos agregar la representación de cómo fluye la información a lo largo de la cadena. Si es una flecha recta, representa el flujo de información manual, como puede ser por medio de papel. O si es una línea parecida a un rayo, pues esta información fluye de forma electrónica a través de un intercambio de datos electrónicos. Y en el medio colocamos normalmente información relevante como etiqueta sobre qué se refiere, como cada cuándo se realiza la programación de la producción o cada cuándo se le avisa al proveedor del suministro.
Hemos investigado y hemos encontrado que el Departamento de Control de Producción recibe ellos los requerimientos de cerveza oro y ese mismo departamento da información al proveedor de bobinas de aluminio y hemos investigado que se emplea el pronóstico de ventas que nos proporciona cerveza de oro, que básicamente es cuánto va a él requerir en un cierto periodo basado en un pronóstico en estadística, pero igual también le llegan pedidos que no están contemplados para entrar a producción y eso los marcamos de una forma distinta y esos son básicamente flujos de información diferente. El departamento de control de producción de ACME lo dibujamos al centro superior con un cuadro de proceso y vamos a incluir una nota que diga que el sistema de planificación de requisitos de materiales lo hacemos con MRP, que es un sistema computarizado donde se programa el piso de producción. Esto lo hemos investigado y ellos tienen este sistema y por eso ahí creemos que es relevante colocarlo. El departamento de control de producción de ACME recopila información del cliente, la consolida y la procesa y envía instrucciones específicas a cada proceso de fabricación sobre lo que debe de producir y cuándo lo deben de producir. También el control de producción le envía al proceso de envío, a la etapa de envío, los pedidos diarios que tiene que hacer para programar los embarques. Algo muy importante es que cuando estemos analizando debes de investigar e informarte con las mayores personas que puedas para poder encontrar o pues sí, encontrar precios informales que se hagan en la planta y que no estén documentados. Como por ejemplo, si tuviéramos tiendas y en las tiendas hubiera una persona que estuviera haciendo inventarios en los anaqueles y esos inventarios se manda a control de producción para que ellos hagan un ajuste en la programación basándose en esa información, pues eso debemos plasmarlo porque es algo importante que afecta directamente a la producción. A esto le llamamos programación ir a ver y lo mostramos con un icono de anteojos. Por eso es importante, no importa que todo va a ser importante, no importa que el mapa se vea ordenado, porque probablemente así esté toda la cadena de valor. Esta empresa hemos visto que trabaja en un sistema de empuje-push, debido a que observamos que cuando control de producción manda el programa de producción a cada área, cada uno está enfocado en cumplirlo sin observar realmente la necesidad real del cliente. Vemos que este sistema hace que cada proceso opere como si fuera una isla aislada, desconectada de cualquier cliente secundario o interno. Cada proceso puede establecer tamaños de lote y forma de producir o ritmo de producción que tenga sentido desde su perspectiva, desde la forma en cómo ellos le han programado la producción, en vez de estar viendo una perspectiva general de el flujo de valor. En esta situación pues vemos que estos procesos hacen piezas que el cliente no requiere y por eso almacena y por eso vemos que tenemos muchos iconos que van relacionados con inventarios intermedios. Por eso vamos a ocupar para denotar esta característica una flecha rayada que nos va a dar esa indicación de que estamos trabajando en un sistema push. Ahora lo que nos hace falta es resumir los tiempos de producción, que es el tiempo que le toma una parte recorrer el piso de producción, comenzando desde la llegada de la materia prima hasta el cliente. Por eso va a ser muy importante que entre más corto sea el tiempo de entrega de un producto, pues menor sea el tiempo de pago de la materia prima y el pago del producto elaborado con esos materiales. Este tiempo muchas veces se ve afectado por los inventarios intermedios y ese es el punto importante de esto, determinar cuánto tiempo tarda un inventario en promedio en una cierta posición para que rote. Este cálculo es muy sencillo y se realiza de la siguiente forma. Básicamente es sumar o determinar el inventario que tenemos en una posición y dividirlo entre el requerimiento diario. Por ejemplo, si un cliente nos está pidiendo 10 piezas por día y tenemos en inventario 100 piezas, pues básicamente tardaría 10 días en poder rotar ese inventario o darle una vuelta. Esa es la forma en cómo lo estamos calculando. Lo que hacemos aquí en la parte de abajo de nuestro diagrama de BCM
vamos sumando los tiempos que tengamos en los inventarios, el tiempo que hemos encontrado o estimado, y llegamos a la conclusión de que nuestro lead time es de 15.2 días. Sin embargo, el tiempo de valor agregado, donde una pieza está fabricándose o está trabajando para convertirse en algo que el cliente está dispuesto a pagar, es de 127 segundos. Es el tiempo de valor agregado, que básicamente surge de los tiempos de ciclo de las operaciones, donde es lo más importante. Hasta aquí hemos completado el mapeo del estado actual de la empresa de latas ACME. Este mapa nos debe poder ayudar a resaltar las fuentes de desperdicio y eliminarlas mediante la implementación de un flujo de valor de estado futuro. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Debemos de buscar siempre que los procesos individuales estén vinculados a sus clientes, ya sea por flujo continuo o atracción, y que cada proceso se acerque lo más posible a producir lo que sus clientes necesitan cuando lo necesitan. Es muy importante. Hay cosas que no vamos a poder cambiar rápidamente, que van a ser el resultado del diseño del producto, la maquinaria de procesamiento ya comprada o la ubicación remota de algunas actividades. Así que en este caso nos debemos de enfocar en tratar de eliminar lo más posible todas las fuentes de desperdicio que no dependan de esta característica. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Lo primero que vamos a hacer es partir de un punto de referencia, que ese es nuestro cálculo del takt time, para poder saber cada cuándo debemos fabricar una pieza de acuerdo a los requerimientos del cliente, tomando igual en cuenta nuestra capacidad actual que tengamos en el proceso. Esto del cálculo del takt time ya lo vimos en un video, explicamos a detalle cómo calcularlo, y básicamente el takt time es el tiempo neto disponible entre la demanda del cliente. Si quieres saber un poquito más de cómo llegamos a que nuestro takt time es de 38 segundos, pues te invito a que veas el video que va a aparecer a continuación para que aprendas cómo calcularlo. El segundo paso que hicimos es básicamente que analizar cuál es la mejor forma de comunicar los requerimientos del cliente a la planta, basado en la situación actual que tengamos. Porque si vemos un problema grave que tenemos en este BCM, es que cada área de proceso tiene un programa de producción que cumplir, y eso trae problemas de comunicación. Lo que queremos hacer es fomentar que los procesos trabajen basados en un sistema pull en vez de como está trabajando de un sistema push. Estos conceptos ya los hemos revisado en el video que va a aparecer a continuación, para que le eches un ojo si es que aún no te queda claro, donde abordamos 6 puntos claves que debes de conocer en Lean Manufacturing para poder implementar esto del BCM futuro. Hay dos formas de poder implementar los sistemas pull, y la decisión que tomemos depende de varios factores, como son los patrones de compra de los clientes, la confiabilidad de los procesos o la característica del producto. Una forma de comunicar cómo fabricar al proceso es fabricar directamente para el envío. En este caso, los requerimientos del cliente se comunican a la última etapa del proceso antes del envío, para que de ahí active la cadena de producción, pero esta opción no la veo muy factible porque la demanda del cliente no es muy constante. No saben a ciencia cierta cuánto va a pedir de uno, cuánto va a pedir de otro, varía constantemente la demanda, y obviamente tenemos tiempos altos en los cambios de formato. Entonces esto pues es difícil porque no es impredecible. Los procesos tampoco no son tan confiables. Como te dije, también hay paros de tiempo por averías o defectos en los procesos como principales problemas. Así que hemos optado por colocar un supermercado de productos terminados para luego acercarnos en el futuro a la primera opción. Podemos ocupar el pronóstico de ventas de 30 días para determinar la capacidad de producción necesaria en el periodo inmediatamente posterior. Con esta información, básicamente la planta va a poder ajustar el número de operadores por proceso y redistribuir los elementos de trabajo, en dado caso. Determinaremos la producción real por medio de Kanban, que regresan aguas arriba al proceso de paletizado desde el supermercado de productos terminados que vamos a implementar. Dado que el cliente compra en múltiplos de paquetes de 100 latas, pues esta es la lección simple para establecer el tamaño del lote, porque vamos a trabajar el Kanban por lotes. A medida que el departamento de envío retira los paquetes del supermercado para prepararlos para la entrega, pues los Kanban
envían de vuelta para la etapa de paletizado. Básicamente cada Kanban dice el cliente acaba de consumir 100 latas de 355 mililitros o 473 mililitros, haga otras 100 latas. Vamos a representar esta mejora de esta forma en el diagrama. Por lo pronto así lo vamos a establecer. Donde esta flecha significa retirado de mercancía, tenemos aquí nuestro supermercado con dos clases de inventario. Y básicamente aquí se maneja por lotes, por tarjetas, y aquí en chiquito dice 100 piezas. Es decir, cada vez que retira una cantidad de 100 piezas, manda una tarjeta de Kanban para que Paletizado fabrique 100 piezas. ¿Sale? Bueno, hasta ahí vamos bien. El tercer paso es ¿dónde podemos introducir el flujo continuo? Si te acuerdas, cuando establecemos etapas de proceso, no se refiere a que son etapas de proceso. Significa que entre la etapa de proceso hay un inventario y ahí se rompe el flujo continuo. Debemos de poder buscar cómo favorecer el flujo continuo en todas las etapas que tengamos para que así se haga una macroetapa. Para ello debemos analizar la gráfica de equilibrio del operador, que resume los tiempos de ciclo actuales de cada proceso. Y esta gráfica también ya la vimos en el video de cálculo de takt time, donde básicamente lo que hacemos es de todas las etapas del proceso vamos a colocar su tiempo de ciclo, vamos a graficarlos y vamos a compararlo con el takt time. Entonces, primero, la operación de troquelado y embutido, vemos que el tiempo de ciclo es muy rápido, es 1 segundo por pieza. Y vemos que también esta etapa pues cambia para servir a otras líneas de producción, otras líneas de producto diferentes. Por lo tanto, si queremos incorporar esa etapa en un flujo continuo, pues nos va a implicar ralentizar o pues hacer más lenta la operación o que su ciclo de tiempo sea casi al takt time. Si tardamos un segundo en hacer una pieza, el proceso lo haríamos más lento para que llegue a los 38 segundos y esté así en flujo continuo. Y básicamente esa máquina poder dedicarla a la familia únicamente de latas, que desde el punto de vista económico y de distribución en la planta, pues básicamente no es práctico. Esto resultaría en una máquina muy subutilizada y va a requerir comprar otra máquina de troquelado y embutido costosa para las otras líneas de productos de la línea Acme. Entonces vemos que tiene más sentido poder ejecutar la máquina de troquelado y embutido de Acme como una operación por lotes y controlar la producción por medio de un sistema de extracción basado en supermercados. Y ahorita lo vamos a dibujar en el mapa, que es básicamente lo mismo que colocamos en el envío, pero ahora para la etapa de troquelado antes de que pase al área de lavado. Las dos etapas de trabajo de estampado, ven que tenemos estampado 1 y estampado 2 porque en intermedio se genera un inventario, pues notamos que los tiempos de ciclo no están muy separados y alguno está arriba y otro está abajo del takt time, pero están un poco cerca del takt time. Estas estaciones de trabajo están dedicadas a la familia de producto de latas, por lo que en estas, si enfocamos actividades, podemos hacer un flujo continuo en estampado. Y esto básicamente es ciertamente una posibilidad esto. Lo mismo va a ocurrir con las otras dos estaciones, lavado y paletizado, que aunque están en la orilla, podemos buscar balancear las líneas para que tengan los mismos tiempos de ciclo y básicamente poder acoplar estas dos etapas dentro del proceso de estampado y así sea como una sola etapa de flujo continuo. ¿Qué nos impide tener el flujo continuo desde el lavado hasta paletizado? La respuesta ya la conoces, es nada. Lo que debemos lograr es que los cuatro procesos estén inmediatamente adyacentes entre sí, generalmente en una disposición celular, y hacer que los operadores carguen o pasen partes del proceso de un paso del proceso al siguiente y distribuyamos los elementos de trabajo de tal forma que el contenido de trabajo de cada operador sea justo por debajo del tiempo tag. Si dividimos el contenido de trabajo de cada proceso de lavado, estampado y paletizado, es decir, sus tiempos de ciclo de cada una de estas operaciones y la dividimos entre el tiempo tag, es decir, 126 segundos entre 38, revela que requerimos 3.29 operadores o 3.29 estaciones de trabajo para poder ejecutar el proceso de lavado, estampado y paletizado en un flujo continuo.
Si nos vamos por emplear los 4 operadores, porque tenemos 3.29 operadores, si nos vamos por la opción de emplear 4 operadores, pues realmente el trabajo estaría con baja utilización. Habría un operador que tuviera mucho tiempo libre. Si únicamente pensamos en redistribuir los elementos de trabajo, pues realmente no será suficiente para poder eliminar la necesidad de un cuarto operador. Lo que requerimos es eliminar el desperdicio a través de un proceso Kaizen para poder llevar el contenido de trabajo por debajo del límite del tiempo TAC. Nuestro objetivo debe de ser Nuestro objetivo Kaizen debe de ser reducir el contenido de trabajo de cada operador a 36 segundos o menos, o 144 segundos del contenido de trabajo total en la célula de trabajo. Esto lo podemos eliminar viendo sus movimientos, eliminando movimientos innecesarios, viendo cómo mueven las partes, o sea, ir enfocándonos en cómo poder reducir ese contenido de trabajo por debajo del tiempo TAC. También requerimos una atención enfocada en mejorar la confiabilidad de la segunda máquina de estampado, que si vemos tiene un uptime del 80%. Quizás si hacemos un enfoque de mantenimiento mejorado TPM podemos mejorar esta condición. Lo que queremos es poder llevar ese uptime al 100% para que este en un futuro no sea un cuello de botella de que esta máquina esté fallando y eso nos interrumpa nuestro flujo continuo. Entonces, como ya vimos, los supermercados en las líneas de producción tienen bastantes beneficios. Pero ahora, ¿dónde más podemos colocar otros supermercados? Utilizaremos otros 2 supermercados adicionales para poder completar el flujo de valor en la planta de la Tasagna. Uno lo ocuparemos para las piezas troqueladas y embutidas y otro para las bobinas de aluminio. Para el tema de las piezas troqueladas y embutidas, por lo tanto, requerimos establecer un supermercado y utilizar los retiros del supermercado que tome la célula para poder controlar la producción de troquelado y embutido. El diseño de cualquier supermercado siempre comienza con los requisitos del cliente. En este caso debemos de saber que la célula de trabajo, que es lavado, estampado y paletizado, requiere tener un stock por día aproximadamente de 1500 piezas para fabricar latas de 355 mililitros y 600 piezas para 473 mililitros. Y con esto cubrimos la demanda de un día. Debemos también diseñar contenedores porque los supermercados son como estantes donde guardamos piezas. Esos contenedores para guardar piezas debe tener una forma de tal forma que podamos colocar cada contenedor cerca de la célula de trabajo. Por ejemplo, recipientes de plástico que se pueden ajustar a estantes alimentados por gravedad cerca de los operadores, como vemos en las fotos, donde vemos cómo baja la gravedad. No debemos poner los contenedores para la comodidad de los departamentos de troquelado o manejo de materiales. Siempre el supermercado debe estar cerca del cliente. Podemos definir que los contenedores guarden 100 piezas de troqueladas y embutidas, que esto sería el equivalente a una hora de trabajo. Creo que es algo eh, razonable. Entonces, si el Kanban funciona así, cuando un operador empieza a sacar piezas de un contenedor y se las termina, pues va a comenzar a sacar piezas de otro contenedor. Entonces el Kanban de retiro funciona que la persona que llamamos manipulador de materiales va a ir al supermercado de troquelado y embutido con ese contenedor vacío y eso le indicará que tiene que activar la producción de piezas. Esto básicamente le va a indicar produce 100 piezas, colócalas en el contenedor y luego ese manipulador de materiales las va a mover a una ubicación específica en ese supermercado. Así es como lo podemos plantear. ¿Estás de acuerdo? Pues no, realmente esto no va a ser posible fabricar eh, contenedor por contenedor, porque si vemos, fabricar una pieza tarda un segundo y hacer las 100 piezas que equivale a una hora de trabajo de la célula de trabajo, pues requiere 100 segundos de operación. Y luego, si vemos que el tiempo de cambio es de una hora para hacer el cambio de formato para poder abastecer las demás líneas de fabricación. Entonces básicamente va a tardar una hora para poder configurarse y cambiar el formato, trabajar 100 segundos y luego parar y volver a cambiar una hora para poder abastecer a las demás líneas. Realmente esto sería un cuello de botella o esto sería algo muy ineficiente en la planta. Mientras no logremos reducir el tiempo de cambio en esta máquina de troquel y embutido y reducirlo a lo más que podamos, al menos a menos de 10 minutos o menos, reponer lo que se retira del supermercado contenedor por contenedor, pues no es práctico.
Por eso debemos implementar que el Kanban se maneje en lotes más grandes para que cuando tenga una cantidad suficiente pueda destinar mayor tiempo de operación a producir lo que realmente la célula requiere. Debemos de pensar, o nuestro objetivo inicial va a ser que todas las piezas deben de fabricarse todos los días. Entonces, el tamaño del lote que pensamos sería de 1500 piezas de 355 mililitros y 600 piezas para las latas de 473 mililitros. Con esto, básicamente la máquina de troquel haría un cambio por turno para poder fabricar o abastecer a esta célula de trabajo. Lo que vamos a hacer inicialmente es mantener un inventario de piezas de 1.5 días en el supermercado. Vamos a darle ese medio día extra para poder permitir el retraso en temas de reabastecimiento u otros problemas que pueda haber en la máquina de troquel o embutido. Entonces lo que haremos es usar un Kanban de señal para programar la etapa de troquel o embutido. En un diagrama de BCM representamos el Kanban de señal o por lotes con un triángulo. De forma práctica, cuando el número de contenedores que quedan en el supermercado cae a un punto de activación mínimo, se activa la programación para hacer piezas y solo se hace una cantidad n de piezas o número de lotes predeterminados. En este caso, cuando llega a cierto punto de activación, debería estar fabricando 1500 piezas de 355 y 600 piezas de 473 mililitros. Si te das cuenta, hasta este momento, la etapa de troquelado y embutido no recibirá un cronograma del control de producción, sino estará basado en la demanda real de su cliente interno, que en este caso es la célula de trabajo de lavado, estampado y troquelado. Para poder maximizar nuestro flujo de valor ajustado o esbelto o lean como le quieras llamar, debemos implementar ese tercer supermercado necesario en la recepción de materiales para las bobinas de aluminio como nuestro principal suministro para esta planta. Aunque el proveedor de aluminio aún no esté listo para recibir Kanban y producir de acuerdo a ellos, porque está en otra locación, lo que podemos hacer es adjuntar un Kanban de retiro a cada bobina y enviar esos Kanban a su propio departamento de control de producción. Entonces, siempre que se use una bobina, eh, de esta forma el control de producción puede ordenar bobinas en base a la función real de materiales, en lugar de basarse en una suposición de pronóstico. Es decir, cuando toman una bobina, se genera una tarjeta de Kanban. Esa tarjeta de Kanban va a ir al departamento de control de producción y ellos van a saber exactamente el consumo real de las bobinas para poder programar las entregas. Entonces, una vez que el control de producción hace el pedido de bobinas, puede colocar otra vez tarjetas de Kanban en la etapa de recepción y así saber cuántas bobinas se van a recibir por día. Para que sea de ayuda al personal de recepción de materiales y sepa el día en que deben llegar esas bobinas. Si, por ejemplo, quedan Kanban en la ranura de la recepción de ayer, entonces algo anda mal con el proveedor y eso puede detonar acciones para poder evitar que el flujo se detenga más adelante. Actualmente el proveedor de las bobinas nos entrega semanalmente, pero si logramos que las entregas sean cada vez más frecuentes, podemos reducir el inventario que tengamos en nuestro almacén significativamente. Hay una técnica que se llama en logística como los mil run, que es los recorridos de la leche, y nos puede ayudar a tener entregas diarias de materiales, el cual consiste en ir con varios proveedores e ir recolectando los materiales en una jornada, con menor niveles de inventario, obviamente. Y esto pues debemos revisarlo con la cadena de suministro para poder evaluar la factibilidad. El simple hecho de pasar de una entrega diaria elimina el 80% que podamos tener en nuestro almacén de acme. Con estos cambios que hemos planeado podemos hacer una tabla del antes y después para observar las mejoras de esta cadena de valor. En nuestro avance te fijas que en el antes o en la situación actual tenemos que nuestro inventario de bobinas se guarda 5 días, en troquelado y embutido se guarda 4.2 días, que es básicamente la suma de, bueno, es el inventario que tenemos aquí. En lavado, estampado y paletizado, que es 3.5 días, que es 1 más 1.4 más 1.1 días, que equivale a esta célula de trabajo. Y en producto terminado tenemos 2.5 días, que nos da un lead time de 15.2 días. En el después o en el futuro estamos pensando que si logramos hacer envíos diarios, pues posiblemente nuestro inventario se reduzca a 2 días que tengamos de bobinas de aluminio.
Y en la etapa de troquelado y embutido, en vez de tener 4.2 días, tendríamos 1.5 días, que es lo que planeamos para tener ese mediodía extra. Y en lavado, estampado y paletizado, pues realmente al favorecer el flujo continuo tendríamos 0 días de inventario en estas tres etapas. Y el producto terminado se mantiene igual a 2.4 días. Es decir, nuestro lead time es de 5.9 días. Esta reducción es considerablemente increíble porque tendríamos nuestros inventarios, nuestros ciclos de inventarios sean mucho más rápidos. Otra cosa que debemos hacer es establecer en la cadena de valor un punto, una etapa del proceso que marque el ritmo a los demás procesos de fabricación. A esta etapa le llamamos marcapasos. Eh, Esta etapa va a tener los requerimientos reales del cliente y lo que debemos de lograr es que esta etapa de proceso tenga el tiempo de ciclo igual o menor que el tiempo de takt time para poder lograr esa sincronía con la demanda del cliente. Normalmente la etapa de marcapasos la definimos como la etapa del proceso más cercana al cliente. En nuestro mapa de estado futuro planeamos poner una célula de trabajo para unir tres operaciones que tenemos separadas actualmente en uno solo, vamos a definir la etapa de marcapasos como la célula de trabajo, lavado, estampado y paletizado. En caso de que esto no llegara a suceder, aunque no se llevara la célula de trabajo, podríamos definir la etapa de marcapasos como la etapa de paletizado, que es la última etapa de proceso antes, más cercana al cliente. Tenemos que lograr que la planta también pueda nivelar la mezcla de los dos productos para manejar inventarios mínimos. Actualmente se hacen entregas al cliente diariamente y al manejarlo por un sistema de Kanban requeriríamos 15 paquetes de 100 piezas de 355 mililitros para completar las 1500 piezas y 6 paquetes de 100 piezas de latas de 473. Normalmente estas se van a preparar en el camión al mismo tiempo. Y entonces estos 21 Kanbans, que son 15 más 6, 21 Kanbans de producción, van a ser retirados para el envío y se enviarán de regreso a la célula de trabajo en un lote. Al hacer esto, la célula de trabajo de estampado y paletizado producirá por lotes. ¿Sí me explico? Es decir, la célula primero producirá 15 lotes de 355 mililitros y luego cambiará estas piezas para hacer paquetes de 473 mililitros. Desde una perspectiva de la célula de trabajo, esto parece tener sentido porque pues va a minimizar el número de cambios de accesorios para la célula de trabajo. Sin embargo, desde una perspectiva de flujo de valor, el procesamiento por lotes siempre va a ser el camino equivocado. La producción por lotes de lata de cerveza aumentará el impacto en los problemas y prolongará el tiempo de entrega. Esto significará que el supermercado de piezas de troqueladas y embutidas debe estar lista para satisfacer los aumentos repentinos en la demanda. Y eso de estar listo significa poder mantener un inventario más alto de piezas en el supermercado, lo que aumenta nuevamente el tiempo de entrega. En cambio, si la célula de trabajo de limpieza, de lavado, estampado y paletizado nivela la mezcla de latas de 473 y 355 mililitros de una forma uniforme durante el turno, es decir, gastar aproximadamente el número de insumos en turno aproximadamente igual, entonces la máquina de troquelado y embutido tendrá más tiempo de reaccionar a las variaciones que pueda haber para estos dos tipos de producto y por ende tendrá más tiempo para reponer lo que se llevó sin requerir tanto tiempo de inventario en el supermercado. Lo que debemos hacer para que el Kanban regrese a la celda y el trabajo que se requiere en una secuencia nivelada es colocar el Kanban de retiro cerca del muelle de embarque, en una secuencia mixta de latas de 355 y 473 mililitros. Viene el surtidor y extrae los paquetes de la caja de nivelación uno por uno o en el supermercado uno por uno. Cada 60 minutos, que es el tiempo que tarda el proceso en realizar un paquete de latas de 100 piezas, y los lleva al área de preparación del cliente. A medida que se extrae cada paquete del supermercado, el Kanban de producción devuelve a la celda el trabajo en incrementos de tiempo y con un patrón de trabajo definido a trabajar, ya sea latas de 355 o latas de 473 mililitros. Si siguiéramos como al principio planeábamos que cuando se va a preparar un envío se toman de un solo bloque 16 Kanban, ese incremento de trabajo para la célula no le ayuda a saber si va bien o va lento con respecto a la demanda del cliente.
o dicho de otra forma, no sabría cómo va con respecto al takt time. Por eso no se debe de agrupar grandes volúmenes de trabajo a una célula, porque pierden orientación en saber si van bien o van retrasados contra lo planeado. Lo que proponemos aquí es colocar una caja G-Yunka, en donde se liberan instrucciones de trabajo cada cierto tiempo. En este caso podría ser cada 60 minutos, que representa el tiempo que debería estar terminando un paquete. Con esto aseguramos que el trabajo se libera paulatinamente. En la caja G-Yunka colocamos incrementos de trabajo constante para que el manipulador de materiales cada hora vaya por un paquete y lo retire del supermercado, y por ende la célula de trabajo sepa que tiene una hora para completar ese paquete tomado. Y así podremos saber si hay algún problema de producción con algún equipo que requiera atención en tiempo y forma. La caja de nivelación funciona de izquierda a derecha para determinar los incrementos de trabajo. Por último, vamos a resumir todas las mejoras que hemos detectado al momento, después hacer un plan de implementación. Reducción del tiempo de cambio y del tamaño de los lotes en la célula de lavado, estampado y paletizado para permitir una respuesta más rápida en la etapa posterior. El objetivo inicial que tenemos es poder lograr cada parte todos los días, cada pieza todos los días, y luego nos propondremos lograr cada parte cada turno o cada tipo de pieza cada turno. Pero la limitante es el tiempo de cambio. Si logramos reducir el tiempo que tenemos actualmente de 10 minutos para hacer el cambio entre un producto y otro, lograremos una respuesta más rápida en la etapa siguiente y podemos implementar la producción mixta desde el lavado hasta el paletizado. Mejorar el tiempo de actividad bajo demanda en la segunda máquina de estampado, ya que ahora es fundamental poder vincular esa máquina a otros procesos en flujo continuo. Será fundamental analizar las causas y lograr un mantenimiento progresivo. Eliminación y desperdicio en la célula de estampado, lavado, estampado y paletizado, para poder reducir el contenido de trabajo a 144 segundos o menos, que eso sería 136 segundos por cada operación, lo que va a permitir el uso de 3 operadores en el nivel de la demanda actual. Reducir el tiempo de cambio de una hora en la máquina de troquelado embutido a poderlo reducir a menos de 10 minutos. Para ello vamos a ocupar SMED, un SMED para poder analizarlo. Con esto podríamos pasar el EP, que es Each Pitch Is, a cada turno, tener las piezas necesarias para la línea de producción, y con esto podemos reducir más el inventario de supermercado de 1.5 a un día o menos. Todos estos puntos que identificamos vamos a marcarlos con el icono de ráfaga de relámpago, y después tenemos que hacer un plan de implementación para poder llevarlos a cabo. Hasta aquí llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y hayas entendido completamente cómo analizar las cadenas de valor y poder llevarlo hasta la cadena de valor futuro. Más adelante sigue la implementación de cómo hacer paso a paso, pero si te fijas, casi todos los análisis tienen que llegar a estos puntos: a crear supermercados, a fomentar el flujo continuo, a reducir los tiempos de cambio y a alinear los procesos con el takt time. Sale, chicos, pues bueno, hasta aquí llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y suscríbanse. Nos vemos.